Hola, buenas. Bueno, continuamos con los vídeos de matemáticas. En este caso vamos a comenzar con la lección de primitiva de una función, las integrales indefinidas. En esta lección primera vamos a ver qué es una primitiva de una función, qué es la integral indefinida, las propiedades más importantes y algunos ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, para comenzar, el problema de la integración, que en algunos, antiguamente también se ha llamado, o se ha llamado en algunos sitios antiderivada o integral indefinida, tenemos que comprender perfectamente el problema de la derivación, porque digamos que es una forma diferente de ver el mismo problema. Entonces, nosotros entendemos qué significa la derivada de una función. Sí, yo tengo una función x cuadrado, ¿no? Y si aplico la derivada, aquí lo pongo con este símbolo de, aunque luego ya nos pondremos de acuerdo con la notación. ¿Qué es la derivada de x cuadrado? Pues sabemos que es 2x, ¿no? La derivada de una función asocia a una función otra, que consiste en derivarla, ¿no? Que es el límite, como ya conoces. Entonces, otra función cualquiera, por ejemplo, x al cubo, ¿no? ¿Cuál es su derivada? Pues es 3x cuadrado, ¿no? Una función, por ejemplo, el seno de x, ¿no? Lo sé derivar, sí. El seno de x tiene como derivada el coseno de x. Pongamos alguna otra, por ejemplo, el logaritmo del medio de x, ¿su derivada cuál es? 1 partido por x. Es decir, dada una función g, vamos a llamar g, de x, la variable es x, puede ser cualquiera, yo la derivo, pongo este símbolo de, ¿y qué obtengo? Puedo escribirlo de varias formas. La derivada de g de x, ¿verdad? O bien, yo empleo, al menos habitualmente, la notación de g' de x. Esta es la notación. Con lo cual, en el ejemplo que tengo aquí, podemos poner que si g de x es x al cuadrado, entonces su derivada g' de x es, pues es 2x. O la derivada de g de x, ¿verdad? Es 2x. Cualquiera de las dos notaciones es la misma, ¿no? Bueno, este es el problema de la derivada, que en general pondremos que es este. Esta es la forma de escribirlo. ¿Cuál es el problema de la integración? Bueno, pues yo tengo una función, por ejemplo, 2x. ¿Y qué significa integrar la función? Lo pongo de momento con la letra I de integrar. De derivada no se matan, no, y de integrar. ¿Qué es la integral de 2x? Pues es aquella función que al derivarla me da 2x. Es decir, estoy buscando una función que al derivarla, me da 2x. ¿Qué función es esta? Mirándolo esto, evidentemente, la integral de 2x, ¿cuál es? Es x al cuadrado. Claro. ¿Lo puedo comprobar? Sí, ¿verdad? Porque si yo derivo x al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo? 2x. Es decir, la integral indefinida, ya veremos, y la primitiva de una función es aquella que al derivarla me da la función de partida. 3x cuadrado, tengo esta función. ¿Cuál es su integral? Es aquella función que al derivarla me da 3x cuadrado. ¿Y qué función es esta? Pues justamente x cubo, ¿verdad? Si tú derivas x cubo, ¿qué obtienes? 3x cuadrado. Si tengo la función coseno de x, fíjate que estoy eligiendo las funciones que tengo de antes, ¿no? ¿Qué es la función? ¿Cuál es la primitiva? ¿Cuál es una primitiva? ¿Cuál es la integral del coseno de x? Aquella función que al derivarla me da el coseno de x. ¿Y qué función es esta? El seno de x. Evidentemente se puede comprobar, ¿verdad? Que si yo derivo el seno de x, ¿verdad? ¿Qué obtengo? El coseno. Si yo derivo x al cubo, ¿qué se obtiene? Si derivo x al cubo, ¿qué obtengo? 3x cuadrado. La primitiva de 3x cuadrado, ¿cuál es? X cubo. ¿Por qué? Porque si la derivo, obtengo 3x cuadrado. En general, aquí podríamos poner la última, que es, me pregunto, ¿cuál es la primitiva de 1 partido por x? ¿Qué me estoy preguntando? Por una función que no conozco, ¿no? Pero tal que si la derivo, obtengo 1 partido por x. ¿Y qué función es esta? ¿Qué función? Lo pongo con la notación de antes. ¿Qué función al derivarla me da justamente 1 partido por x? ¿Qué función es esta? Esta función es la primitiva. Esta función es la primitiva de 1 partido por x, que sería el logaritmo del primero de x. Bueno,
Ya veremos que aquí habitualmente se pone valor absoluto. Bueno, son matices para más adelante. Entonces, en general, ¿qué podemos decir? Pues tengo una función f de x, ¿y qué es lo que busco? Su primitiva. Y la primitiva, en matemáticas, tiene un nombre. Si elijo como f la función de partida, la primitiva de f, que se pone en minúsculas, es f mayúscula. Y aquí la cuestión ¿cuál es? ¿Cuál es la primitiva de f mayúscula? Aquella función que si la derivo en este lenguaje sería f minúscula. O podría poner que la derivada de la primitiva es la función de partida. Esta es la cuestión clave. Esto es la primitiva de una función. F mayúscula es una primitiva. Lo ponemos aquí. Y decimos que f de x es una. Ahora veremos por qué digo una y no digo la primitiva. Es una primitiva de f de x si f' de x, la derivada de la primitiva, es igual que la función f de x. Este es el concepto fundamental de esta lección. El de primitiva de una función, ¿no? Observa que, claro, la regla de derivación me produce una regla de integración. Claro, si yo cojo una función y la derivo, ¿no? Tengo 2x. Me pregunto, ¿qué función al derivarla me da 2x? Es el problema de la primitiva. Si lo tengo ya hecho, la integral de 2x, ¿qué es? X al cuadrado. Claro. El problema es que aquí no voy a saber hacerlo tan fácil. ¿Vale? Esta es la idea de la primitiva, primera cosa, ¿no? Bueno, pues segunda cosa, continuamos. Segunda cosa, hemos dicho una cosa muy importante y es que f de x es una primitiva. Evidentemente, borramos esto, ¿no? Y consideremos un ejemplo y luego lo haremos de forma general, ¿no? Un ejemplo que podría ser este. Yo tengo esta función f de x que es 2x, ¿no? ¿Cuál es su primitiva? ¿Cuál es una primitiva de esta función? Yo busco esta función y ¿qué cumple esta función? Que su derivada me da 2x. Evidentemente es x cuadrado, ¿verdad? Si yo derivo x cuadrado, ¿qué obtengo? 2x. Si derivo x cuadrado, ¿verdad? Si derivo, tengo 2x, que es justamente la función de partida. Ahora bien, ¿esta es la única solución del problema? No, porque si yo a esta función le sumo 37, es decir, un número, la derivada de esta función sigue siendo 2x. Sí, si a x cuadrado más 37 yo lo derivo, ¿qué obtengo? 2x, ¿no? Más 0. Dado que la derivada de la constante es 0, que sería entonces 2x. Entonces, ¿cuál es la primitiva de 2x? ¿Es x cuadrado? No. Es x cuadrado más cualquier constante. De ahí que digamos que es una primitiva. Es decir, que la primitiva de una función queda completamente determinada salvo una constante. Lo ponemos. Es decir, una primitiva o la primitiva de una función no es única. La primitiva de una función no es única. Diremos que la primitiva de una función no es única. No es única, pues al sumarle, ¿no? Pues al sumarle una constante, cualquiera, una constante, vamos a llamarla habitualmente la constante c, ¿no? Se obtiene otra función que también es primitiva. Se obtiene otra función que también es primitiva. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo una función f de x y calculo su primitiva f de x, ¿no? O calculo una primitiva.
Pues si bien, ¿qué cumple esta función? Que si yo derivo esta función f de x, ¿qué obtengo? La función de partida. Diremos que f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Ahora bien, si a esta primitiva le sumo una constante c, esta nueva función, x cuadrado más 37, ¿es primitiva de la función de partida? Sí, ¿verdad? Porque si derivamos esta función, ¿qué obtenemos? F' de x más 0. Y esto es justamente la función de partida. Con lo cual, f de x más c es también primitiva de la función de partida. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, decimos lo siguiente, que es que al conjunto de todas las primitivas de una función, al conjunto de todas las primitivas de una función se le llama integral indefinida. Borramos esto y tenemos lo siguiente, que tengo una función f de x y yo busco su primitiva, y su primitiva no es única. ¿Su primitiva cuál es? Es una función, una de ellas, más una constante cualquiera. Pues bien, esto es una familia de funciones que todas cumplen que su derivada es la función de partida. Pues a esta familia de funciones se llama integral indefinida. Y la notación es la siguiente. Es una S alargada, símbolo de integral, f de x por diferencial de x. Esta es la integral indefinida de la función de partida y es una primitiva cualquiera más la constante. Es decir, esto es una cuestión de lenguaje. La integral, ¿en qué se diferencia la integral indefinida de una primitiva? Pues que la integral indefinida es una familia de primitivas que todas se diferencian una de la otra en un valor constante que está sumando. Ejemplo, me preguntan, el lenguaje primitiva, ¿no? Me dicen f de x es 2x. ¿Cuál es su primitiva? ¿Cuál es una primitiva? Pues una primitiva, ¿cuál es? X al cuadrado. Esta es una primitiva, ¿no? Porque si derivo esta función, ¿qué obtengo? Si derivo x cuadrado, se obtiene 2x. ¿Eh? En el lenguaje de la integral indefinida, esta pregunta es preguntarnos la integral indefinida de 2x por diferencial de x. Me estoy preguntando aquí qué. La familia de funciones que al derivarla me dan 2x. ¿Y cuáles son? Pues x al cuadrado es una primitiva. Más la constante. Esto es la integral indefinida. En el lenguaje de la integral indefinida y en el lenguaje de la primitiva. ¿De acuerdo? O sea que la idea es que la integral indefinida es la familia de primitivas que se diferencian una de la otra en una constante. Es decir, es una primitiva de ellas a la cual le añado una constante. ¿Vale? Bueno, continuamos. Lo ponemos aquí, a modo de resumen, y tendríamos esto. La integral indefinida de f de x diferencial de x es una primitiva más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a terminar viendo dos cosas. La primera es que la integral y la derivada son operaciones inversas, en el sentido de que si se aplican sucesivamente no hacen nada con la función. Y vamos a verlo de esta forma, que es más o menos sencilla, yo creo que vas a entenderlo bien. Cojo una función f de x, que la llamo f mayúscula, y voy a calcular su derivada. ¿Cuál es la derivada de f mayúscula de x? Pues es f' de x, ¿verdad? ¿No?
Ahora bien, si entiendo que f de x es la primitiva de una función, ¿cuánto valdría f' de x? Es f de x, ¿verdad? Es f de x, ¿no? Con lo cual, si a esta función f de x minúscula la integro, ¿qué obtendría? La integral de la función es la primitiva. Sería otra vez f mayúscula de x. En este lenguaje simbólico sería que a f mayúscula derivo, obtengo f minúscula. Si la minúscula la integro, ¿qué obtengo? F mayúscula. Si continúo, si a la mayúscula la derivo otra vez, ¿qué obtengo? La f minúscula, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces observa. Quise una función cualquiera, puede ser f primitiva o no. Si una función cualquiera, le aplicas la derivada de la integral, pasas de aquí a aquí. ¿Qué es lo que haces? Nada. Y si una función cualquiera, la integras y la derivas, pasas de esta función a esta. ¿Qué haces esencialmente? Nada. En este sentido, la derivada de la integral son operaciones inversas. De ahí el nombre de la antiderivada. Integrar es hacer lo contrario de la derivada. Entonces, en este lenguaje se puede poner así o podríamos ponerlo así. Que la derivada de la integral de una función es la propia función, o que la integral de la, o que la integral de la derivada de una función es la propia función. Es decir, derivar e integral no hago nada, integral derivar no hago nada. La integral de la derivada de una función es la propia función y la derivada de la integral de una función es la propia función. ¿Vale? Bueno, y solo quedan dos cosas, que son las dos propiedades más importantes que se utilizan para las reglas de integración. Bueno, las propiedades son dos, hay dos propiedades. Una es la de la suma, que dice que la integral de f de x más g de x por el diferencial de x, la integral de una función que es una suma es igual que la suma de las integrales. F de x diferencial de x más la integral de g de x por diferencial de x. Esta es la primera propiedad. A veces se puede poner así de forma simbólica más breve, que es la integral de f más g es igual a la integral de f más la integral de g. A modo de ejemplo tendríamos 2x más 3x cuadrado. ¿Qué función me da como derivada 2x más 3x cuadrado? Pues sería la integral de 2x por diferencial de x más la integral de 3x cuadrado por diferencial de x. Esta sabemos que es x cuadrado, ¿verdad? Y esta sabemos que es x cubo. Si derivas x cuadrado tienes 2x y si derivas x cubo tienes 3x cuadrado. La sumamos y añadiríamos una constante. Es una familia de funciones cuya derivada es la función de partida. Si derivas esta función, ¿qué obtendrías? Justamente esto. Bueno, y la siguiente es el producto por un número. Producto por un número, que es la integral de una constante k, un número, por una función f de x, diferencial de x, es la constante por la integral de f de x, diferencial de x. Es decir, aquí decimos que la constante, si está multiplicando, entra y fuera de la integral. Ejemplo, aquí, bueno, de forma simbólica pondríamos esto, k por f es k por la integral de f. Y un ejemplo podría ser el siguiente, la integral de 6x diferencial de x se puede poner así, se puede poner como 6 la integral de x diferencial de x. Entonces, ¿y qué función tiene como derivada x? Tiene como derivada x 6 por x cuadrado partido por 2, ¿no? Si derivamos x cuadrado partido por 2 tendríamos 2x entre 2, que es x. Con lo cual esto valdría 6 entre 2, que es 3, 3x cuadrado. Más la constante. Y esto además funciona. Si tú derivas esta expresión, ¿qué obtienes? 3 por 2x es 6x más 0, 6x. Al derivar esta expresión, obtienes la función de partida. ¿De acuerdo? Bueno,
Muy importante para terminar, una cuestión de nombres, no lo hemos puesto, pero son nombres, y es que en el lenguaje este de la integral indefinida f de x por diferencial de x, lo que aparece dentro del símbolo integral, este es el símbolo integral, esta es estirada, esto se llama integrando. Integrando. Y el integrando está compuesto siempre de tres cosas. La función de la cual busco la primitiva por el diferencial de la variable de la cual es de la variable de la función de partida. Este conjunto se llama integrando. Y este es el símbolo de la integral. Es el símbolo integral. El símbolo integral. Bueno, algunas justificaciones de estas propiedades las veremos en una lista de reproducción que se completará más adelante, que se llaman demostraciones, ¿no? Algunas cosas que requieren demostración y se puede hacer, ¿no? Bueno, todo realmente se puede hacer, pero digamos esto es un nivel de segundo de bachillerato, pues algunas justificaciones se pueden dar y las vamos a dar en esa lista que se llama o se llamará demostraciones. La iré completando poco a poco. De momento, ahora no hay ninguna. Pues esto es lo que hay. Venga, espero que te haya servido. Un saludo y hasta el siguiente.